La historia es un edificio, construido sobre cimientos que creíamos conocer. Pero cada cierto tiempo, la Tierra tiembla y revela una habitación oculta, una que no debería estar ahí. Hace 12 milenios, en las colinas de Anatolia, un grupo de humanos emprendió un proyecto que roza la imposibilidad. Su logro es tan anacrónico, tan fuera de lugar en la línea temporal de nuestra especie, que el arqueólogo que lo estudió, Klaus Schmidt, lo resumió en una analogía demoledora. Es como encontrar los planos de un Boeing 747 en una cueva del Paleolítico. Este lugar, Göbekli Tepe, es un fallo en la matriz de nuestro pasado. Una proeza de ingeniería miles de años antes que las pirámides, construida por gente que, según el manual, solo sabía cazar y recolectar. La pregunta que nos atormenta no es qué es, sino cómo demonios fue posible. Si este tipo de grietas en la historia te inquietan tanto como a nosotros, suscríbete a Ecos del Pasado Next y acompáñanos a seguir la pista de estos fallos en la matriz del pasado. Para entender la anomalía, primero debemos entender la normalidad que destruyó. La historia oficial, la que se enseña en las escuelas, es una melodía simple y tranquilizadora. Durante cientos de miles de años, el Homo sapiens fue un viajero. Nuestra existencia estaba definida por el movimiento, siguiendo a las manadas, adaptándonos al clima. La cooperación era a pequeña escala. La tecnología, lo que cabía en nuestras manos, puntas de flecha, raspadores de sílex, agujas de hueso. El arte, portátil. El mundo era horizontal, la Tierra, el horizonte. Y aquí conviene hacer una aclaración. Cuando en este documental hablamos de tecnología, no nos referimos a máquinas imposibles ni a rayos láser. Tecnología es cualquier forma sofisticada de aplicar conocimiento, desde una punta de sílex hasta un calendario solar, desde una red de intercambio hasta un plano arquitectónico que solo existe en la mente de sus constructores. El modelo clásico de la transición neolítica nos dio un guión claro, una fórmula casi matemática para la civilización. Primero, la agricultura. El dominio de los cultivos, la domesticación de los animales. Esto nos dio excedentes de comida, la primera riqueza del mundo. Solo entonces, anclados a la tierra, pudimos permitirnos el lujo de la complejidad, los asentamientos permanentes, la especialización del trabajo, la jerarquía social. Y finalmente, como la corona de este proceso, la arquitectura monumental. La fórmula era comida, luego ciudad y solo entonces templo. Era una secuencia lógica, elegante y hasta hace muy poco irrefutable. Era el motor de nuestro progreso. Pero la evidencia encontrada bajo esta colina no sigue el guión. Lo invierte, lo hace pedazos. Klaus Schmidt, el excavador principal, lo resumió en una frase que lo cambió todo. Primero vino el templo, después la ciudad. Esta simple inversión no es un detalle menor. Es un terremoto historiográfico. Sugiere que la fuerza que nos unió, la que nos impulsó a colaborar a una escala nunca antes vista, no fue la necesidad de alimentar el cuerpo, sino la de aplacar algo en nuestra alma. Una idea, una creencia o un miedo tan poderoso que inspiró a gente que no conocía la agricultura a realizar un proyecto que desafía a la era espacial.
El primer golpe a la narrativa convencional no es una teoría, es física pura. Son 20 toneladas de piedra caliza. Hablamos de monolitos de hasta 5,5 metros de altura. Para visualizarlo, cada pilar pesa como 3 elefantes africanos adultos. Y no hay solo uno, hay docenas, organizados en perfectos círculos ceremoniales. Fueron extraídos de canteras cercanas, a veces a cientos de metros de distancia, y a menudo transportados cuesta arriba. Todo esto en un mundo sin la rueda, sin bestias de tiro domesticadas y sin herramientas de metal. La construcción de estas estructuras monumentales no fue un pequeño esfuerzo. Requiere que un número significativo de personas se reúna en un solo lugar, lo que presenta desafíos logísticos inmensos en términos de alimentación, alojamiento y, sobre todo, organización. No estamos hablando de un proyecto de fin de semana. La pregunta sobre el cómo se vuelve obsesiva. La arqueología experimental nos da algunas pistas. Con suficiente gente, tiempo y una voluntad de hierro, mover un megalito es teóricamente posible. Pero esta explicación, aunque plausible, se siente incompleta. Porque Göbekli Tepe no es solo fuerza bruta. Es, sobre todo, una obra de arte exquisita. Los tallados no son simples grabados. Son altos y bajos relieves, ejecutados con una confianza y un dominio de la forma que parecen pertenecer a otra época. No es solo el músculo para mover la piedra, es la mente para ver la vida dentro de ella, y la habilidad para liberarla con herramientas de sílex. Este no es el primer intento torpe de arte monumental. Este es el producto final de una larguísima tradición artística y técnica cuyos pasos intermedios a esta escala monumental son, hasta ahora, en gran parte invisibles para nosotros. Y si conoces a alguien que aún imagina la prehistoria como algo simple, tosco y sin misterio, comparte este vídeo con esa persona. Göbekli Tepe le va a cambiar para siempre la escala del tiempo. La anomalía física abre la puerta a un laberinto aún más profundo, el de la mente de los constructores. Y aquí, la certeza se desvanece y comienza el debate académico. Por un lado, la escuela de la arqueología experimental, como vimos, argumenta que no necesitamos invocar tecnologías perdidas. Lo que vemos es el resultado de una organización social masiva. Piensen en ello como un Woodstock neolítico. Diferentes tribus reuniéndose estacionalmente, colaborando en un proyecto común que reforzaba sus lazos sociales y su identidad. Una especie de fiesta de trabajo competitiva a escala monumental. Es una explicación elegante que no rompe las leyes de la física. Pero entonces otros investigadores señalan los planos. El trazado de los recintos no es aleatorio. Muestra una comprensión de la geometría y la planificación espacial que es, como mínimo, sorprendente. No es solo apilar piedras, es diseñar un espacio sagrado con intención. Este es el punto de conflicto central. ¿Es la fuerza de muchos o el conocimiento de unos pocos? La explicación ortodoxa resuelve el problema del músculo, pero deja sin respuesta la pregunta del cerebro. ¿Cómo se transmite un plano arquitectónico tan complejo sin escritura? ¿Cómo se mantiene la consistencia del diseño durante siglos? El laberinto de la duda nos lleva a una conclusión incómoda. La fuerza bruta no es suficiente para explicar Göbekli Tepe. Falta una pieza del rompecabezas, una pieza de conocimiento abstracto.
y esa pieza que falta podría no estar en la tierra, sino en el cielo. La cámara se centra en el pilar más enigmático y debatido de todo el sitio, el pilar 43, la llamada Piedra del Buitre. Durante años, este pilar fue visto como una escena de caza o un ritual chamánico. Pero algunos investigadores, como Martin Sweatman, de la Universidad de Edimburgo, propusieron una lectura radicalmente diferente. Al aplicar software de correlación estelar, compararon las figuras del pilar con el cielo de hace más de 10.000 años. Y al hacerlo, los patrones revelaron una correlación asombrosa. Sweatman y su equipo argumentan que los animales en el pilar no son solo animales. Son constelaciones. El escorpión, Escorpio. El buitre, una posible marca de un punto clave en el ciclo solar. Sostienen que el pilar 43 es un mapa estelar, un marcador de fecha para un evento catastrófico que sacudió el planeta alrededor del 10.950 a.C. El inicio del Younger Dryas, un período de enfriamiento global abrupto que, según una audaz pero controvertida hipótesis científica, pudo estar relacionado con el impacto o fragmentación de un cometa. No todos los especialistas aceptan esta lectura. Para muchos arqueólogos, la Piedra del Buitre sigue siendo, ante todo, una escena ritual cargada de símbolos, no un calendario estelar literal. Pero incluso sus críticos admiten algo incómodo. La iconografía de Göbekli Tepe parece obsesionada con el cielo. Para esta línea de investigación, esa hipótesis intenta conectar las piezas dispersas del enigma. La ingeniería masiva, la organización social, el conocimiento abstracto. Todo podría ser, en parte, la respuesta a un trauma colectivo. Si esta teoría es correcta, incluso parcialmente, lo cambia todo. Transforma a los constructores de Göbekli Tepe de primitivos a supervivientes. De cazadores a algo muy cercano a científicos. De repente, su motivación se vuelve terriblemente humana y moderna. No estaban simplemente apilando piedras, estaban construyendo un archivo, una base de datos lítica para advertir o enseñar a las generaciones futuras. Estaban lidiando con el cambio climático, con catástrofes cósmicas, con la fragilidad de su existencia en el universo. Las mismas preguntas que nos hacemos hoy en nuestros laboratorios y observatorios, ellos se las hicieron hace 12 milenios y las respondieron con piedra y sudor. E incluso si, algún día, la interpretación exacta del pilar 43 cambia, el núcleo del problema permanece. Hace 12.000 años, alguien estaba pensando en ciclos, en catástrofes y en patrones celestes con una profundidad que no encaja con el estereotipo de cazadores simples. La resonancia es abrumadora. Nos obliga a preguntarnos qué más hemos perdido. ¿Qué otros ciclos de conocimiento y olvido han marcado nuestra historia? Göbekli Tepe es un eco de una humanidad tan inteligente, tan organizada y tan consciente de su lugar en el cosmos como nosotros. Quizás más. Su silencio de piedra nos grita una verdad incómoda. No somos la cima del progreso, sino quizás solo los amnésicos herederos de un legado olvidado. Su templo no era solo para sus dioses. Era un mensaje en una botella, arrojado al océano del tiempo. Y apenas estamos empezando a descifrarlo. Quizás el mayor misterio de Göbekli Tepe no es cómo se construyó, sino por qué terminó.
Alrededor del 8000 a.C., después de más de 1500 años de actividad, sus constructores hicieron algo extraordinario. No lo abandonaron a los elementos. No fue destruido por invasores. Fue deliberadamente enterrado. Con un cuidado y un esfuerzo casi tan grandes como los de su construcción, lo cubrieron todo, creando la colina artificial que lo protegería durante los siguientes 10 milenios. Fue el acto final de preservación. Una cápsula del tiempo sellada a propósito. ¿Fue porque su mensaje ya había sido entregado? ¿O porque el mundo había cambiado y su conocimiento ya no era necesario? ¿O quizás se había vuelto peligroso? No lo sabemos. Esa es la honestidad final de la arqueología. Lo que sí sabemos es que bajo esa tierra tranquila yace lo que parece ser un manual de ingeniería neolítica, y quizá los restos de un atlas de memoria estelar de la Edad de Hielo. Y sobre todo, la prueba de un potencial humano que apenas empezamos a comprender. La historia no es una línea recta, y Göbekli Tepe es la prueba definitiva de que aún hay capítulos enteros de nuestra propia historia esperando a ser leídos. En este canal seguimos tirando de ese hilo. White Sands, Pumapunku, la colonia perdida de Roanoke y otros ecos de un pasado incómodo. Si quieres ayudarnos a conectar estos puntos, activa la campana. Deja tu teoría en los comentarios y comparte este documental con otro buscador de historias ocultas. La pregunta final, la que nos deja sin aliento, permanece. Después de todo esto, ¿de dónde provino ese conocimiento?